Hoy hablaremos entonces de ocultismo. No ha habido pueblo o cultura sobre la tierra que no sentara la base de su ciencia sobre esos conocimientos y esas prácticas que hoy se denominan ocultistas. La China fue ocultista en la época de Confucio y Lao Tse, la India en la época del Rig Veda y de los Upanishads, la Persia de Zoroastro y el Egipto de Hermes Trismegisto, y también en la época del Libro de los Muertos. Los caldeos y sus sacerdotes sabían leer las estrellas. Grecia, que inventó la lógica, fue también ocultista a través de oráculos, pitonisas, ritos de iniciación, además de doctrinas como las de Pitágoras, en parte esotéricas. Los judíos legaron a la posteridad las teorías del conocimiento cabalístico, y cuando se fundó Roma tenía más dioses que habitantes. La Biblia condena expresamente el ocultismo. Dice en Deuteronomio 18:10-11: No haya entre vosotros quien pretenda purificar a su hijo o a su hija haciéndolo pasar por el fuego, quien consulte adivinos u observe sueños y augurios, ni tampoco quien sea hechicero o encantador, ni quien acuda a las pitonisas o adivinas, ni quien indague de los muertos la verdad. La superstición por lo general se opone a la ciencia. Rousseau dijo que es más fácil curar la incredulidad que la superstición. Algo parecido es lo que dijo Cervantes al expresar: es más peligroso atacar la superstición que la fe. La superstición es la que ha permitido que la gente se gane la vida leyendo las líneas de las manos o bien haciendo horóscopos. Estos últimos, los horóscopos, han tomado tanta importancia en todo tiempo que vamos a detenernos un poco en ellos. Cierta vez un avión de una importante compañía norteamericana tuvo que hacer un aterrizaje forzoso cerca de una aldea indígena. En vista de la buena disposición de los naturales, el pasaje dejó la aeronave al cuidado de uno de los tripulantes y se marchó a visitar el pueblo. A eso de las 3 de la mañana, el tripulante encargado de la guardia vio a una banda de mozos armados hasta los dientes ejecutando una danza guerrera en torno del avión. El brujo de la tribu dirigía, entre tanto, súplicas a una pequeña hoguera que había encendido cerca de la cola de la máquina. Al día siguiente se aclaró todo. El jefe de la tribu se había figurado que aquel pájaro sería muy útil en la guerra que proyectaba con una tribu vecina. Y como todos los pájaros de que había oído hablar ponían huevos cuando se los sometía a danzas y ritos adecuados, había traído al brujo y a los danzantes para obtener un huevo de DC6 fresquito. Casi todos los pasajeros rieron del atraso y de la superstición del jefe de la tribu. Sin embargo, en ese avión no había butaca número 13, porque la mayoría de los viajeros rechazaba ese número por mal agüero, y en casi todas las revistas que llevaba la máquina se registraba el horóscopo personal. ¿Cómo se compagina esto? El horóscopo ha ocupado desde antaño la atención del individuo. Los astros se consideraron en toda época rectores del destino humano. Siempre hubo algunos vivos que se las daban de adivinos y gozaban de todo rango en las cortes. Pero, aunque charlatanes hubo en todas las épocas, a veces estos no las sacaban bien. La civilización babilónica y la egipcia tuvieron importantes aciertos científicos, como el desarrollo de la astronomía, pero también tenían sus adivinos y astrólogos. Sin embargo, se trataba de una profesión en la que no era cuestión de hacerse el vivo y macanear, y también tenía sus riesgos. Así se refiere en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, lo siguiente: en el año 12 de su reinado, Nabucodonosor tuvo unos sueños y turbóse su espíritu. De esa manera no podía dormir. Sin embargo, se olvidó luego de lo que había soñado.
Pero para eso estaban los adivinos, lógicamente. Si son adivinos, no solo interpretarían los sueños, sino que los adivinarían. Hizo llamar magos y astrónomos, encantadores y caldeos para que le explicasen su sueño. Vinieron estos profesionales y se presentaron ante el rey, y éste les dijo: he tenido un sueño y estoy agitado. Los adivinos, creyendo que se trataba de un cliente fácil, dijeron: vivas para siempre, oh rey. Si dices a tus siervos tu sueño, te daremos su interpretación. Pero Nabucodonosor respondió: la cosa se me ha ido de la cabeza. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis descuartizados y vuestras casas convertidas en muladares, mientras que si me decís el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y mercedes y mucha honra.
a pesar de lo antedicho, los astrólogos y adivinos tuvieron siempre clientela. Mucho se ha hablado, por ejemplo, de Adolfo Hitler, quien consultaba a los astros antes de ordenar alguna acción de envergadura. Se dice que los servicios de inteligencia británicos tuvieron que hacer picar a sus colegas alemanes, llegando a fraguar ciertos horóscopos para que hicieran de carnada al Führer. Para colmo, a veces los astros se portaban bien y los datos que tenían los astrólogos de von Rommel y del mariscal Montgomery coincidían, y los adivinos llegaron a la conclusión de que el segundo debía derrotar al zorro del desierto, cosa que ocurrió. En Estados Unidos también se tuvieron que poner a estudiar astrología para saber los pasos que emprendería Adolfo Hitler. Se dice también que el astrólogo de Hitler era K.E. Kraft, a quien tenía que recurrir el alto mando alemán cuando deseaba obtener algo del conductor. Por ejemplo, cuando deseaba convencerlo de que era conveniente emprender una ofensiva. En fin, todo se dice. Aunque los historiadores hoy desmienten muchos de estos hechos, se mantiene como cierto que el Servicio Británico de Inteligencia tuvo que contratar también un astrólogo. De todos modos, Hitler era de Aries, Napoleón era de Leo. Hay muchos dictadores de Leo, pero Bonaparte no le llevaba el apunte a los astros. Sus biógrafos dicen que cuando era muy joven ya tenía una idea clara de su destino, y en las grandes decisiones se guiaba por la intuición, pero sin dejar de considerar cuidadosamente los datos objetivos de cada problema. Cuando le recomendaban un oficial para un ascenso, preguntaba: ¿tiene suerte? Si le decían que no, no quería saber nada. No faltó quien asoció el signo del zodíaco con el país. A Ptolomeo, Claudio Ptolomeo, célebre astrónomo griego del siglo II a.C., se le atribuye haber hecho esto en la antigüedad. Así las cosas, las naciones tendrían signo como las personas. La Argentina sería de Libra, tránsito de planetas lentos, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y este tránsito habría influido de manera llamativa sobre nuestro destino y nuestra historia. Por ejemplo, al transitar Urano por Libra en 1890, se produjo en Buenos Aires la llamada Revolución del 90. Además, dicen, hay muchos presidentes de Libra en nuestro país. Sin contar los contemporáneos, digamos que son de Libra: Urquiza, Avellaneda, Juárez, Selman, Pellegrini, Quintana, Alvear, Ortiz y Perón. Pero el primero, Rivadavia, era taurino. El único presidente que logró completar 2 periodos plenos de 6 años cada uno fue Julio Argentino Roca, presidente de 1880 a 1886 y luego del 98 a 1904, y era de Cáncer. Pero allí los astrólogos explican que el sol de su tema natal se hallaba ubicado en el mismo signo y por ello fue doblemente favorecido. Los sacerdotes astrólogos de Babilonia observaron que entre los millones de estrellas fijas, otras se movían. Eran el Sol, acompañado por 5 planetas visibles a simple vista, a saber, Mercurio, Venus, Marte, Saturno y Júpiter, los cuales trazaban cada día un arco en el firmamento. Estos 6 cuerpos celestes parecían pasar entre 12 grupos de estrellas. Entonces los babilonios vieron esas constelaciones como dispuestas en su mayoría en forma de figura de animales, y así nacieron los signos del zodíaco, del griego zoon igual animal. Y esto significa círculo de animales. Zoon significa animal y todo lo vivo. Los 12 signos del zodíaco tienen en cuenta los 4 elementos que fueron fundamentales para los filósofos griegos llamados los físicos de Jonia: aire, agua, fuego y tierra.
Son signos de agua Cáncer, Escorpio y desde luego Piscis. Los son de fuego Sagitario, Aries y Leo. De aire Libra, Géminis y Acuario. Y de tierra Virgo, Capricornio y Tauro. Y se podría seguir hablando del zodíaco, pues se ha escrito mucho. Por ejemplo, son signos dobles Géminis, dos mellizos. Sagitarios, el centauro, pues hay un caballo y un hombre. Y Piscis, pues hay dos pececitos. Según los especialistas, los nacidos bajo este signo poseen caracteres más complejos y contradictorios que los demás. Y con esto de lo contradictorio y de la doble personalidad, el falso astrólogo se las arregla para acertar siempre. Es cuestión de labia. Cuando el cliente es un borrachín, le dice que hay en él una natural sociabilidad que se refleja en la bebida. Si es un viejo verde, la lujuria será explicada como la naturaleza de su temperamento ardiente. Si es un amarrete, el astrólogo aludirá a su natural frugalidad. Es cuestión de saber jugar astutamente con las dos caras de la moneda. Hasta hubo un astrólogo que le dijo al cliente, un cliente geminiano: su personalidad tiene un aspecto idealista y otro práctico. Con eso quedaba cubierto de cualquier cosa. A otro cliente de Sagitario le expresó: socialmente es algo contradictorio, aunque le agrada a usted la soledad, aprecia el valor de verse acompañado. Eso es una manera de decirle: a usted le agrada y no le agrada la soledad. Lo cual nos recuerda que una mujer que no era pitonisa fue asaltada. ¿Puede describir al individuo que la asaltó?, preguntó el policía. Vea, oficial, respondió ella. Era de una edad indefinida, ni alto ni bajo, ni gordo ni flaco, ni feo ni lindo, ni rubio ni morocho. ¿Usted cree que la policía podrá encontrarlo?, preguntó la mujer. Sí y no, respondió el policía. Se habla mucho de la doble personalidad de Géminis. Todos los esquizofrénicos tendrían que ser geminianos. Pero decir esto no es hablar científicamente, porque todavía científicamente no se sabe si la esquizofrenia se hereda. Si se hereda, los astros pueden hacer poco. Pero no nos metamos en camisa de 11 varas. Aclaremos que la esquizofrenia viene del griego schizein, hendir, separar, y fren, inteligencia. El esquizofrénico vive en un mundo arcaico con las sensaciones presentes. Se trata de un desdoblamiento. Y esto nos recuerda que cierta vez dos estudiantes geminianas vivían en el mismo cuarto en una pensión, y una mañana al levantarse una le dijo a la compañera: espero que no te moleste, pero hoy me siento un poco esquizofrénica. Bueno, contestó la otra, así ya somos 4.
se sostenía que tener 6 dedos era beneficioso, pues se poseía un sexto sentido para descifrar sueños proféticos. Y cuando Rafael pintó en 1516 la Madonna de San Sixto, puso allí al Papa Sixto IV con 6 dedos en la mano derecha. Estaba esta mano pintada con tan arte que la mayoría de las personas que contemplaban la pintura no se daban cuenta de ello. Anteriormente, Rafael, en su magnífico cuadro Los Desposorios de la Virgen, de 1504, obra maestra de esa época, colocó 6 dedos en el pie izquierdo de San José. Pero es que todavía privaba parte del pensamiento medieval. Eso no puede sorprendernos, porque hoy, ya entrado en el tercer milenio, aún recurrimos a adivinos y a gualichos. Y el hombre no fue científico de la noche a la mañana, sino que vino arrastrando toda una tradición en la cual estaba el mito y la superstición y la mera especulación. Así, por ejemplo, cuando el célebre astrónomo y matemático polaco Nicolás Copérnico, muerto en el año 1543, descubrió el efecto giratorio de la Tierra alrededor del Sol, su tesis fue una verdadera revolución. Pero ¿de dónde sacó esa idea? Tal vez del libro sexto de la República de Platón, donde se dice que el Sol tiene el mismo papel en el ámbito de las cosas visibles que la idea del bien en el ámbito de las ideas. Y Copérnico estudió en Bolonia con el platónico Novara. De esa manera, si la idea del bien ocupa el rango más alto en la jerarquía de ideas platónicas, el Sol, que da a las cosas visibles su visibilidad, su vitalidad, su desarrollo y su progreso, ocupa también el rango más alto en la jerarquía de cosas visibles de la naturaleza. Esto equivale a decir que en la mente de todo científico no hay observaciones puramente accidentales, sino que se tiende a obligar a la naturaleza a responder a su propio esquema. Pero cuando ese esquema está velado por la superstición, en lugar de causalidad o de explicación científica, se busca un contrahechizo o algo misterioso, y ello perjudica el claro entendimiento. Hasta el presente parece que siempre habrá misterios. Al aumentar el saber y al aclararse muchas cosas, quedan otras sin explicaciones. Así se da hoy la siguiente paradoja. Cuanto más se avanza en el conocimiento, también se avanza en el desconocimiento, es decir, que aumenta lo conocido y lo desconocido. Quizá cuando se estudie a fondo el cerebro humano varíe esta ley. Por el momento, todo fundamento va a parar al terreno filosófico y allí no hay nada definitivo. Y si se busca algo definitivo en filosofía, se encuentra con esto. El planteo del problema filosófico es definitivo, pero su solución nunca es definitiva. A pesar de que la medicina es ciencia desde la antigüedad, se acostumbra, por ejemplo, a dar vino a los niños recién nacidos en Gerona, para que luego no sean borrachos cuando grandes, según José A. Sánchez Pérez en su obra Supersticiones Españolas. Según Manuel Bosch Barret, en el libro titulado 3 años en las Nuevas Hébridas, en Bali a los 17 años se liman los dientes de los niños para que puedan entrar al paraíso de Siva. Julio Cola Alberich, en el tomo 1 de Estudios Africanos, en la obra Amuletos y Tatuajes Marroquíes, expresa que en Marruecos el mal de ojo es más temido que cualquier otro, y temen todavía a los ojos verdes, y aún más a los ojos de la mujer que a los de los hombres, y todavía más temor causa el ojo de la mujer anciana. Por ello llevan las mujeres velos allí para evitar las hechicerías. Claro que se puede evitar todo esto con un buen amuleto o talismán,
Precisamente en Marruecos se usa mucho la sortija del rey Salomón, hecha de esmeralda y grabada con una estrella de 5 puntas, estrella común a musulmanes e israelitas. Esa estrella, no ya sobre esmeralda, es común en Marruecos. En España se usa el ajo para curar el reuma. Eso ocurría hasta principios del siglo XX. Y en Arabia van más lejos. Se suele a veces colgar un diente de ajo en la puerta de la casa para alejar la mala suerte. Se ve que la mala suerte tiene buen olfato. Y hasta los aros o pendientes son quizá una reminiscencia intacta y clara de la superstición desde los tiempos prehistóricos. Puede remontarse a la época en que el primitivo, que vivía cubierto de pieles, cazaba mamut y se atrevía contra otros animales gigantes. En efecto, muchos primitivos consideraban que los malos espíritus entraban al cuerpo por boca, nariz y oído. Por ello perforaron los menos las narices y también perforaron las orejas para colgar de ellas los más variados objetos. Estos actuarían como talismanes o amuletos para mantener así alejado a los espíritus malos y a los malos espíritus, y además podrían resultar gratos a la vista. Así que todos estos colgandijos luego se institucionalizaron. El anillo de bodas se generalizó en los matrimonios cristianos a partir del siglo IX. Su origen se remonta al Egipto de los faraones. Antiguamente se colocaba en el tercer dedo de la mano de la novia porque se creía que ese dedo tenía una vena que desembocaba directamente al corazón. Se suponía que esa alianza de boda, por ser de oro, el metal más duradero, el que llevaba, confería a quien la lleva unión perfecta y permanente. De allí la superstición de que la rotura del anillo es signo de próximo desastre. La costumbre de arrojar confites y arroz a los novios en la boda tiene su origen en un antiguo rito griego de la fertilidad. Allí se arrojaban menudas golosinas sobre la pareja, suponiendo que este acto confería prosperidad a los esposos. La costumbre de tocar madera para obtener buena suerte es muy primitiva. Cuando se suponía que cualquier objeto natural, por ejemplo un árbol, estaba habitado por un dios, se procedía a tocar madera. Las supersticiones en torno del pan son numerosísimas. Solo digamos que si la masa no fermentaba, se consideraba que era mala suerte porque el demonio estaba dentro. Por esta razón se practicaba un doble corte en la parte superior en forma de cruz, el cual se ve todavía en algunas rosetas y en el pan casero. En las ruinas de Herculano, destruida por la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo, ya aparecieron 2 pancitos con sendas cruces en la parte superior. El amuleto contra el mal de ojo en México tenía la función de que cuando un adulto se inclinaba sobre la cuna a conocer al pequeño, descargaba su primera mirada sobre el talismán, el cual le llamaba la atención. El mal de ojo, como hemos dicho, es una de las supersticiones más institucionalizadas. En un tiempo inspiraban desconfianza a los enanos y los jorobados, también los viscos y los cejijuntos. Los jueces tenían horror a ser hechizados por el mal de ojo cuando dictaban una sentencia, así que muchas veces obligaban al acusado a penetrar de espaldas en la sala del tribunal. Todavía hoy se ve un ojo pintado en la proa de los barcos de pescadores del Mediterráneo para ahuyentar el mal de ojo. Y todavía se ven hoy individuos con toda clase de cábalas. El campeón del mundo de todos los pesos, Joe Louis, siempre ordenaba que se le atara primero el guante izquierdo antes que el derecho. El jugador de naipes respira sobre las cartas por el mismo motivo que el jugador de dados los frota con las manos antes de arrojarlos. La creencia primitiva es que la esencia del alma está en el aliento. Siempre sujetará las cartas del mismo modo. Si presta dinero antes de la partida, perderá. Si lo pide prestado, ganará.
Dejar caer una carta al suelo o cantar mientras se juega es señal de que se pierde. Jugar contra un visco indica que se pierde. Allí puede haber algo de cierto, pues es muy difícil saber a qué carta dirige su mirada para tratar de adivinar la reacción que le produce. En Monte Carlo existe la superstición de que el que juegue después de un suicidio ganará. El fundamento quizá estriba en que el disparo y el revuelo hacen perder un poco la concentración de los croupiers. Nuestro correo electrónico perezguat@hotmail.com. Continuando con nuestro tema del ocultismo y la ciencia inherente al mismo, digamos que Federico Mesmer, médico alemán, 1733-1815, descubridor del magnetismo animal, comenzó estudiando los imanes y sus virtudes curativas. Más tarde, asombrado, se dio cuenta de que podía curar sin imanes y sin magnetismo animal, solo con sus manos. Actualmente la hipnosis ha venido a darle la razón. Hoy se conocen las causas y los métodos que provocan la sugestión. La ciencia utiliza la sugestión como terapia, pero una muchedumbre de embaucadores y charlatanes se ha apoderado también de esa técnica, lamentablemente. El espiritismo se basa en que los espíritus se comunican con nosotros y que no son otra cosa que las almas de quienes ya murieron que vagan por el universo. En 1854, en la habitación de las dos hijas del matrimonio Fox en Estados Unidos, comenzaron a escucharse ruidos raros y golpes producidos por los muebles de la casa, especialmente por las mesas, y esto sin intervención humana. Se ideó una especie de morse y las hermanitas Fox comenzaron a comunicarse con los espíritus. Se provocó sin duda un gran revuelo, el que fue favorable para la economía del matrimonio Fox. Lo que se afirmaba era que el misterioso fluido, al carecer de materia, se posesionaba de un intermediario llamado medium. Las dos hermanas, Catalina y Margarita Fox, fueron pues, según muchos, las primeras mediums. El espiritismo adquirió tanta importancia que se formaron comisiones de científicos en Londres, Suecia, el Vaticano, Alemania, Francia, etc., para estudiar dicho fenómeno. Lamentablemente no podemos consignar todas las conclusiones. La London Dialectical Society dictaminó en 1871 textualmente que podía producirse un movimiento en los cuerpos sólidos sin contacto material en virtud de ciertas fuerzas hasta entonces desconocidas, y que estas fuerzas a menudo estaban dirigidas por la inteligencia. Se refería a la levitación, mesas que se levantan, sillas que vuelan, golpeteos de todo tipo, etcétera, que se perciben en las sesiones espiritistas. La Congregación del Santo Oficio, con fecha 17 de abril de 1917, ante una pregunta, contestó categóricamente que no podía permitirse a nadie asistir a sesiones espiritistas de ninguna clase,
ni siquiera como mero espectador, y tampoco con tácita o expresa protesta de que no tenía comunicación alguna con los malos espíritus. Una de las objeciones que hizo también era de que las sesiones nunca se hacían a la luz del día y que la pata de la mesa, a veces, cuando se le ataba un lápiz, decía obscenidades, cosa que no debe admitirse de los espíritus. Pero a pesar de todo esto, hubo dos médiums muy famosos a principio de siglo, Douglas Home y Eusapia Palladino. Ambos hicieron demostraciones ante autoridades científicas. Por ejemplo, Eusapia Palladino ante una comisión de científicos de facultades de filosofía, medicina, astronomía de países europeos, cuyo nombre, apellido y procedencia figuran en el diccionario Espasa-Calpe, artículo Espiritismo, tomo 22, y sobre el cual no podemos entrar en detalles por razones de tiempo. Las respuestas de todo esto están en manos de la parapsicología. Y ello nos recuerda que una vez un individuo se inscribió en un curso de medium por correspondencia. Pagó el curso por adelantado y nunca recibió ninguna comunicación. Se quejó en una carta documento en la que preguntaba si quizá él carecía de aptitudes. Le contestaron: un golpe sí, dos golpes no. Pero si no se nos toma en serio, digamos que todo no es negativo con las brujas. Su sistema de transporte evitaría muchos problemas ecológicos, como el del exceso de smog. Con esos vehículos que usan, las escobas, todas las calles podrían ser peatonales. Se obviaría el carnet de conductor, y a pesar de que no disponen de calefacción, con 2 o 3 escoberías se solucionarían los problemas de playa de usados y de estacionamiento. Lo cual nos recuerda que cierta vez en un barrio aeronáutico un piloto hizo una picada y alcanzó a ver 2 vecinas que charlaban en la vereda apoyadas sobre sus respectivas escobas. Se acercó todo lo que pudo y les gritó desde el avioncito que están por despegar. En fin, la parapsicología es la ciencia que estudia los fenómenos paranormales tales como la percepción extrasensorial, como la clarividencia y la telepatía, y además la premonición. Antes se hablaba de metempsíquica, pero ya en el Congreso Internacional de Parapsicología de Utrecht, en 1953, se reconoce oficialmente a esta ciencia. La historia se remonta hacia un día del año 1896 en que apareció en la prensa de toda Europa y Estados Unidos un aviso que decía textualmente: desde el 1 de enero de 1874 hasta hoy, ¿experimentó usted la nítida impresión de ver a un ser humano o de ser tocado por él sin que pueda atribuir esa impresión a ninguna causa normal externa? ¿Escuchó usted alguna voz humana de persona que no estaba presente? Solo nos referimos, concluye el aviso, a sensaciones experimentadas cuando usted estaba completamente despierto. Pero no surtió mucho efecto el aviso, sino más bien confusión. Era evidente que andaban buscando individuos aptos para fenómenos telepáticos. Medio siglo más tarde se publicó otro aviso en Alemania, y aparecieron individuos con cualidades para medium y otros charlatanes y otros sinceros que se creían llamados por los espíritus. No eran mentirosos, pero, como dice Robert Moses, la mayoría de las veces el llamado se produce a un número equivocado. Y la parapsicología siempre está buscando algún dominio involuntario del cerebro, alguna capacidad dormida en algunas personas. Es decir, que no se pierde de vista la hipótesis de Freud, que ve en la telepatía un modo de acción arcaica que permite a los individuos comprenderse mutuamente cuando todavía no se había inventado el lenguaje.
Esa comunicación primitiva y sin símbolos ni abstracciones, comunicación directa de mente a mente, o si se quiere de espíritu a espíritu, esa simpatía podría quedar en algunos sujetos que vienen arrastrando genes primitivos y son aptos para medium o para poder mental telepático. Pero más espectacular, si cabe el término, que la telepatía es la precognición, o sea, el conocimiento del futuro. La parapsicología deberá dilucidar en qué dimensión se encuentra estructurado ese futuro. Por lo pronto documenta seria y científicamente muchos casos. Uno muy célebre ocurrió en 1898. Un escritor estadounidense llamado Morgan Robertson escribió un extraño suceso. Una noche de abril, un barco gigantesco, Titani, terminado en I latina, Titani, dotado de tres hélices con capacidad para 3.000 pasajeros, de 800 pies de eslora y 70.000 toneladas de desplazamiento, naufragaba dramáticamente al chocar contra un iceberg. El hecho ocurrió 14 años más tarde. El Titanic, y no Titani, chocó en abril contra un iceberg llevando 3.000 pasajeros. Medía 28 pies más de largo y tenía en efecto 3 hélices. Claro que aquí puede hablarse de casualidad, pero se registran otros casos más difíciles de atribuir a la mera coincidencia o azar. Por ejemplo, el caso documentado científicamente por el sacerdote jesuita Oscar González en 1963. Una señora que cosía adormecida en su sillón tuvo en ese estado crepuscular una visión clarísima del accidente que ocurría en ese momento en una calle de Sao Paulo. Un automóvil acababa de atropellar a su esposo. En su visión la mujer se fijó en todos los detalles: la sangre corriendo por el pavimento, la chapa patente del automóvil, la conversación de un policía con el conductor y el nombre del referido conductor. Sobresaltada trató de tranquilizarse, pues su esposo estaba allí leyendo el diario. 2 meses más tarde, cuando ya todo estaba olvidado, el marido tuvo que trasladarse a Sao Paulo por asuntos de negocios y falleció atropellado por ese automóvil conducido por el mismo conductor y en el lugar que había previsto su mujer. En fin, filósofos eminentes y católicos como Gabriel Marcel aceptan sin reserva la precognición basándose en la gran cantidad de pruebas científicas. Quizá estos fundamentos y estos fenómenos se aclaren cuando se profundice la cuarta dimensión y la función temporal de ese dominio. Y en cuanto a la telepatía, los fenómenos se explican más fácilmente y hay múltiples testimonios de transmisión del pensamiento en agonía. Parece que en el momento agónico el cerebro emite con mayor potencia, es decir, que en ese momento la fuerza del pensamiento es más intensa. Hoy se conoce que en 1958 el submarino Nautilus inició una travesía alrededor del mundo sin subir a la superficie. Se sabía que el paso por debajo del casquete polar imposibilitaría toda transmisión radial, pues el espesor de los hielos obstaculizaba y distorsionaba el paso de las ondas hertzianas. Entonces se usó de la telepatía. Se puso un sujeto transmisor en el submarino y un receptor en la costa de San Francisco de California. Lo que se transmitía eran símbolos de un mazo de naipes Zener. Se trata de 25 cartas divididas en 5 palos. El Pentágono reveló después que hubo un acierto de un 80%.
Se entiende por alma en pena aquella que no ha podido descansar en el cielo o a torturarse en el infierno y por ello sigue paseándose en este mundo. En nuestro folclore y en nuestra literatura tradicional, por lo general, se le atribuyen a dicho retorno del alma motivos religiosos y materiales o de dinero. En el primer caso, religioso, el alma en pena se queda tranquila cuando se le hacen suficientes misas. En el segundo, tiene que ver con algún tapado, o sea, oro o plata enterrados en un determinado lugar que el alma señala desde ultratumba. En ese caso suele hablarse a veces de luz mala. Esta sería un alma que pena por una culpa mayor o que desea dar noticias sobre el lugar donde dejó enterrado un tesoro al morir. Quien descubra el referido beneficio deberá luego darle las gracias encargando varias misas para que deje de penar. Entre los guaraníes, el alma en pena es Pa-Ka. En las selvas de Indochina, los pigmeos nómadas hablan de la inmortalidad del alma humana. Después de la muerte de la persona, aquella sigue vagando por la jungla, se posa en los árboles, en las rocas y en las cumbres de los montes, y a la par que toma venganza de los enemigos del difunto, también puede llevarse a los parientes. En el Perú, en el siglo XVII y XVIII, estos fantasmas estaban a la orden del día, y se daba a veces algún afortunado que encontraba un tesoro, ello debido a que se enterraron o se escondieron muchos de oro y plata durante la conquista española. En la ciudad de Córdoba se hallaba en la calle Entre Ríos al 500 una casa del año 1926, y en esa época su propietario José Saldaña no podía alquilarla ni venderla porque el inquilino la había dejado debido a que estaba embrujada. Así decía. Se sentían ruidos y voces. El dueño contrató a don Facundo, un valiente capaz de pelear al mismo mandinga. Se puso a cuidar la casa. Una noche, al dar las 12, habiendo bebido media botella de ginebra, este guardián oyó voces del fondo de la casa. Se estremeció, pero puñal en mano se asomó por la tapia del fondo. Comprobó que los duendes entre comillas, estaban en lo mejor de una partida de taba, y gritó: ¡La policía! Los parroquianos se desbandaron dejando dinero y joyas. Arturo Romancini, autor de esta anécdota, concluye: después a don Facundo, mostrando una abultada cartera, se le escuchaba decir en un boliche de la ciudad: señores, pagan la vuelta a los duendes de la calle Entre Ríos, sírvanse lo que quieran. Los duendes pagan, y dicho. La existencia de duendes y fantasmas perdura en la tradición porque el creer tiene poca relación con el hecho de que se vean o no. Con ellos es relativo el ver para creer. Solemos citar a Coleridge, quien dijo: he visto muchos fantasmas como para creer en ellos. Y por otro lado, hemos dicho que a Churchill le preguntaron si creía en aparecidos. Contestó que sí. ¿Ha visto alguno?, le dijeron. No, replicó, los verdaderos fantasmas no se ven. Ocurre que no todos los fantasmas son malos. En México, por ejemplo, está el coludo, que asusta a los niños que no quieren dormir, pero no mata. Tampoco hace daño el duende en México. Según Dolores Molina Rosales, se trata de un personaje que se aparece en forma de niño y le gusta hacer travesuras. No habla con nadie, solo se presenta de pronto. Puede caminar al lado de alguien sin que éste lo vea directamente, o sea que puede llevarlo de la mano sin que se dé cuenta de su presencia. En todo caso, los que están más lejos a lo mejor logran verlo. Resulta malo si se intenta ahuyentarlo. Anda por toda la ciudad y en Cuxitali se pasea por las calles, al igual que en algunos hoteles del Valle de Jovel. Sin dejar México,
En las partes rurales del estado de Sonora se pasea el alma en pena de Juan Soldado para pedir que le recen. A la vera de una de las autopistas tiene un santuario, pero no hace daño a nadie. En Bolivia, en lugar de un soldado, según Joaquín Leoni, está el cadete rojo que espanta a la gente. El Liceo Militar en Sucre es un edificio que data desde los primeros años de la República. Hermoso edificio. Fue escenario de asesinatos y luchas sangrientas. El cadete, montado a caballo y demostrando sus destrezas en el patio del edificio, intentó saltar a una altura que no le fue posible al caballo. Cayó justamente en el filo de un instrumento cortante que le sacó la cabeza. En la fecha de su muerte, cada año, la escena se repite. En la oscuridad de la noche y cuando las campanadas dan las 12, se escucha un caballo encabritado, luego un galope frenético y después el sonido seco y desgarrador de una cabeza rodando por el suelo de todo el edificio. Al final, un jinete, el cadete rojo, sin cabeza y con el uniforme teñido de sangre, aparece galopando por los patios. Y esto nos recuerda que un fantasma amistoso también salió un sábado a las 12 de la noche para mirar chicas por la ciudad. Retornó a las 5 de la mañana y a las puertas del cementerio lo paró el fantasma capo del consorcio pidiéndole el nombre. Charles Sopstein, dijo. Lo siento, aquí no hay ninguna tumba con ese nombre. Como el aparecido insistió, el jefe volvió a mirar la lista. Con ese apellido solo figura aquí una tal Prudencia Sopstein. Sí, ese es mi lugar, dijo, porque yo siempre ponía todo a nombre de mi señora. La sal es muy importante en todo lo relativo al ocultismo y sus distintas ramas. En San Mateo 5:13 leemos: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su fuerza, ¿cómo se le restaurará el sabor? Ya no sirve para nada, sino para ser arrojada y pisada de la gente. Y en las antiguas religiones la sal era considerada mágica, por lo que se afirma que soñar con sal es mala suerte. Otros manuales dicen que simboliza la pureza, la limpieza o algo que se aprecia y que se puede escapar de las manos del que sueña. Pero, ¿quién puso la sal en el mar? Dicen los que entienden que ya viene de fábrica. El que hizo el universo la colocó allí, así como puso sal en el sol y en las estrellas. Por eso, cuando el mar se retiró o se evaporó, quedó un poco en la tierra, en la sal gema, que hoy se extrae de los yacimientos o de las salinas. Una leyenda inglesa contesta de otra forma, menos científica. Refiere que hace mucho tiempo vivían en el país dos hermanos, uno pobre y bondadoso, otro rico y malvado. El pobre tenía hambre y fue a suplicarle algo de comer. El rico se mostró extrañamente generoso y le regaló un pedazo de jamón. El pobre regresaba de noche por el bosque y oyó una vocecita de un viejo de barba blanca que le dijo: ofrece el jamón a los enanos, les gusta mucho y te darán un molinito de café, el cual nunca debes vender. Así lo hizo. Los enanitos quedaron contentos con el trueque. Llegó a su casa, mostró el molinito a su mujer, que ya estaba angustiada por la tardanza, y giraron la manivela, y se dieron cuenta que con ello tenía todo lo que pedía el sujeto. El que hacía girar la manivela podía obtener lo que quisiese. Se hicieron muy ricos. Enterado, el hermano malvado mandó un comerciante de sal a comprárselo. El bueno no aceptó, pues pensó que podría ayudar a los pobres del lugar con el molinito. Discutieron. Por la noche, el comisionado, el comerciante de sal, se lo robó.
En un barco lo esperaba el hermano perverso y se hicieron a la mar. Una vez solo, los cómplices en la cabina ordenaron: «Molinito, muele sal». Y comenzó a moler en abundancia. La sal salía hasta la cubierta y no había forma de pararla. La sal caía por las bordas. Al fin la nave, excesivamente cargada, se fue a pique, y desde aquella noche el molinito, en el fondo del mar, sigue moliendo sal. Por eso el agua del mar es salada. Y otra leyenda, una más para no cansar, habla de el río Magdalena en Colombia, que tiene una longitud de 1.350 kilómetros, y es conocido por su gran caimán que habitaba a lo largo del recorrido y que se va para la Barranquilla, según la canción, la que a su vez comunica con Santa Marta por medio de la larga laguna de Ciénaga. Se puede remontar este río tranquilamente hasta La Dorada, pero más arriba de Puerto Berro es de más difícil navegación en verano. Mucho antes se encuentra Plato, el pueblo que nos interesa, en el departamento de Magdalena, provincia de Santa Marta. En efecto, en el pueblo de Plato, en Magdalena, existe la leyenda y el Festival del Hombre Caimán, y una plaza y un monumento en su homenaje. Cuenta la leyenda colombiana, en versión de Ocampo López de 1996, que en Plato existió un pescador de nombre Saúl, a quien le fascinaba ver bañar a las jovencitas del pueblo en el caño llamado Las Mujeres del río Magdalena. El pescador Saúl era muy lascivo, y para estar cerca de las niñas quiso tener el mimetismo del caimán. Viajó a La Guajira, en donde un piache o chamán o brujo le preparó un filtro mágico que echó en 2 botellas, el líquido rojo para convertirse en caimán y el líquido blanco para que pudiera volver a su estado normal de hombre. Saúl se frotó el cuerpo convirtiéndose de inmediato en caimán y se acercó más a las mujeres para ver sus partes íntimas, dando de esa forma rienda suelta a su sensualidad. Un amigo de la taberna estaba siempre atento para rociarle luego el líquido blanco que lo convertía en ser humano. Pero un día este amigo no lo pudo acompañar, así que mandó a un compañero, que cuando lo vio salir del agua con esa siniestra forma de reptil hemilosaurio, es decir, de caimán, se asustó y dejó caer la botella con el líquido blanco sobre las piedras. Unas pocas gotas saltaron de la botella que se rompió y le salpicaron la cara, haciéndole recuperar solamente la cabeza de hombre. El resto del cuerpo quedó caimán para siempre. Esa figura se convirtió en terror de las mujeres, que no volvieron al río por miedo a encontrarse con él. La única persona que conocía la tragedia era la madre del monstruo, que le colocaba comida sobre las piedras en ciertos lugares y hablaba con él. Este le pidió que buscara al indio brujo en la Alta Guajira. Ella fue hasta allí, pero se encontró con que ya había muerto. Los otros chamanes no pudieron hacer el líquido blanco. Desesperada, la madre murió de pena, y el hombre caimán, a solas con su tragedia, decidió partir hacia el mar por el río Magdalena y Bocas de Ceniza. Desde entonces, los pescadores del Bajo Magdalena, desde Plato hasta el mar, estuvieron pendientes para pescarlo en el río o cazarlo en los pantanos de las riberas.
es un animal supersticioso no caben dudas por las cosas que evita. Por ejemplo, romper un espejo, cruzarse con un gato negro, derramar la sal o pasar debajo de una escalera. O bien por las cosas que se procura, como una herradura de 6 agujeros, una pata de conejo o un trébol de 4 hojas. Asimismo, tocar madera, decir salud cuando se estornuda. Cuando uno se encuentra en presencia de otras personas y estornuda, hay que protegerlas del peligro diciendo salud o Gesundheit o Jesús. Esto viene desde la antigüedad, cuando el hombre creía que el aliento estaba en el alma, era la esencia de la vida. Cuando Dios creó al hombre, insufló en sus narices el hálito de vida. La expulsión brusca de aquel aliento, el estornudo, equivale a expulsar la vida del cuerpo. Además, se creía que el estornudo dejaba un vacío en la cabeza que podía habitar los espíritus del mal. Los ciudadanos romanos tenían miedo al estornudo en la época en que sobre la ciudad se abatió una plaga durante el reinado del Papa Gregorio el Grande. Como veían el estornudo como signo evidente de la proximidad de una enfermedad, fue el Papa Gregorio quien instituyó el uso de la frase «Dios te bendiga» para proteger de la enfermedad a quienes estornudaban. Asimismo, se consideraba que salir de la cama por el lado izquierdo era anuncio de malos humores. El que así proceda tendrá todo un día desgraciado. Según esta superstición, hay que levantarse por el lado derecho y con el pie derecho. Y si uno ya apoyó el pie izquierdo, todavía le queda la chance de volver a la cama y arrancar como corresponde, es decir, con el derecho. El origen de esta creencia se remonta a los romanos, que consideraban malo el lado izquierdo. El ciudadano que penetraba en casa de un amigo, lo primero que ponía en ella era el pie derecho. Así había familias opulentas que contaban incluso con un servidor en la puerta, encargado de que los invitados entrasen correctamente. La palabra siniestro, que indica malo o perverso, procede de la palabra latina que sirve para designar el lado izquierdo. El famoso escritor inglés Samuel Johnson no entraba nunca en una casa con el pie izquierdo porque ello, decía, atrae el mal sobre los que en ella viven. Y Shakespeare escribió: a los muchos que tropiezan en el umbral, bueno es decirle que el peligro acecha adentro. Romper un espejo, quien no lo sabe, trae 7 años de mala suerte o bien puede causar la muerte de un miembro de la familia. Si se rompe un espejo, hay que sacarlo inmediatamente de la casa o enterrarlo para evitar el mal. Esta superstición data de la época en que se inventaron los espejos. Antes de eso, el hombre se miraba en las aguas de un estanque o de un arroyo, en lagos o pantanos. Cuando la imagen aparecía distorsionada, era signo de que se acercaba un desastre. Luego vinieron los espejos metálicos y por ello irrompibles, utilizados por los egipcios y griegos primitivos, que eran objetos estimados por sus virtudes mágicas. Al ser introducidos después los espejos de vidrio, los romanos le endilgaron al espejo roto el signo de mal augurio, porque rompía la imagen que estaba del otro lado. Ahora bien, ¿por qué 7 años de mala suerte? No es justo tanto tiempo comparado con el que se levanta con el pie izquierdo, que solo tiene un día malo. Ello se debe a que los romanos creían que consideraban que el cuerpo humano se rejuvenecía cada 7 años, etapa tras la cual uno se convertía de hecho en un hombre nuevo. Así que si un anciano rompe 10 espejos para vivir 70 años más, no logra su objetivo, pues la rotura de una sola vez no es acumulativa, ocurre como en los años trabajados simultáneamente a los efectos de la jubilación. Si uno trabaja 7 años
3 reparticiones distintas simultáneamente no puede acumular 21 años. Así pasa con el espejo. Hay que romper uno cada 7 años para tener el 7 multiplicado por lo que fuere. Cuando uno derrama sal, no tiene más remedio que tomar un poquito de la derramada y echarla por encima del hombro izquierdo directamente a la cara del diablo. El origen de esta creencia supersticiosa procede de los tiempos en que la sal era una mercancía rara y costosa. Como tal, se suponía un despilfarro económico derramarla. Asimismo, se tenía a la sal como purificadora, conservadora y simbolizaba las cualidades buenas y perdurables de la vida. Se mezclaba en los alimentos utilizados en las ceremonias religiosas por griegos y romanos. Una fuente de esta creencia es el cuadro La Santa Cena de Leonardo da Vinci. Allí el traidor Judas accidentalmente derrama la sal sobre la mesa. Además, como hay 13 comensales, también la ligó el número 13 como de la Yeta, porque la mayoría de las cenas, como Leonardo, Tiepolo, etc., tienen 13 personas a la mesa. Cornelius Vanderbilt tenía las 4 patas de su cama sobre platitos con sal para que lo guardaran de las asechanzas de los espíritus del mal. Pero el escritor británico Somerset Maugham, 1874-1965, le ganó. Era el autor de la novela La luna y 6 peniques. Tenía el símbolo del mal de ojo grabado en la chimenea y lo había hecho imprimir también en sus papeles y en sus libros.
pasa debajo de una escalera desata la ira de los dioses. Así que cuando uno por error comete este descuido, deberá cruzar inmediatamente los dedos y formular un deseo. Esto viene desde que la escalera que se apoya en la pared forma con esta un triángulo. Ese triángulo significaría la Santísima Trinidad, y penetrar en este ámbito sacro y cerrado constituye una ofensa punible. Aparte de esto, cruzar esta zona prohibida debilita los poderes de los dioses y desata los espíritus del mal. También se trata de evitar el camino que sigue un gato negro, y si a uno se le cruza un gato negro en el camino, hay que volver a casa. Los egipcios rendían culto al gato y castigaban a todo aquel que se atrevía a matar uno. De allí el gato fue cosa seria y estaba ligado a la brujería y a Satanás. En toda la Biblia, hemos dicho, no se encuentra ni una sola vez la palabra gato, tampoco en el Corán. Se dice que Winston Churchill acariciaba a los gatos negros para atraerse la buena suerte. Habría que ver qué dice un gato cuando se le atraviesa un hombre negro en el camino. Tampoco hay que abrir el paraguas dentro de la casa porque se atrae sobre sí la justa cólera del sol. Esto parecería una superstición nueva, pues las fábricas de paraguas son relativamente recientes. Pero es que en Oriente el paraguas ya se usaba en el siglo XI a.C. Los miembros de la jerarquía política y religiosa lo utilizaban no solo para protegerse del sol, sino como divisa que los protegía contra cualquier espíritu que pudiera dañarles. Así, debido a la sagrada relación entre el paraguas y el sol, no convenía abrirlo en lugar cerrado. En cambio, conviene el trébol de 4 hojas, la herradura y también la pata de conejo. La rareza de esta planta, el trébol de 4 hojas, en otros tiempos, contribuía a aumentar su valor, pero hoy, debido a la hibridación y comercialización, se venden semillas que dan únicamente tréboles de 4 hojas. Claro que a lo mejor ya no son tréboles, estrictamente hablando. Si son tréboles, tienen que tener 3 hojas, pero hoy, debido al uso, se habla de bicicleta de 3 ruedas y hasta de cubitos redondos, cuando uno no quiere que se derrita el hielo en el vaso de whisky, pero en realidad son esferas de plástico que contienen hielo. La cuestión es que un antiguo adagio dice de la buena suerte que reporta el trébol de 4 hojas. Una hoja para el buen nombre, otra para la riqueza, una tercera para el amante y otra para la salud. En cuanto a la herradura del caballo, hay 3 teorías. Teorías siempre entre comillas, porque sobreentendido que todo lo que estamos diciendo se refiere a la superstición. La primera dice que San Dunstan, herrero de oficio, encontró al demonio a su puerta. El diablo pretendía que lo herrase. El herrero lo reconoció a Satanás y lo ató bien amarrado. Luego lo empezó a herrar, pese a los grandes gritos del cliente, que pedía clemencia. El herrero lo dejó ir previa promesa de que nunca entraría en una casa que tuviese una herradura en la puerta, o sea, en una herrería. La segunda versión dice que las brujas cabalgan en una escoba porque le tienen miedo a los caballos, de allí que la herradura sea buena. La tercera dice que las herraduras son de hierro, metal de buena suerte, y tienen la forma de un cuarto lunar, que también es signo de prosperidad. Se dice que el almirante Nelson mandó a clavar una herradura de caballo en el palo mayor de su nave, y que el presidente Harry S. Truman tenía colgada una herradura de caballo en la puerta de su despacho de la Casa Blanca. Y la pata trasera del conejo pasó a convertirse en signo de buena suerte y en codiciado amuleto, porque el hombre se sentía admirado por la velocidad del conejo, por su astucia para esconderse bajo tierra, por su habilidad para encontrarse con otros conejos en las noches de luna, y por su habilidad también
en eludir la caza. Si tengo en cuenta entonces todo lo antedicho, ¿ya puedo andar tranquilo? Desde luego que no. Claro que si tenemos todo esto que hemos dicho y lo que sigue en cuenta, Jack Nicholson en el filme Mejor Imposible, cuando sale a la calle queda un porotito al lado de nosotros. Porque también hay que observar los siguientes preceptos. No emprender una empresa el viernes 13. Colgar la herradura pata para arriba para que no caiga la suerte. No encender 3 cigarrillos con la misma cerilla o fósforo. Vestirse con ropa del revés. Es un excelente disfraz para que la muerte no lo reconozca a uno. Dicen que Al Johnson se ponía siempre ropa vieja al debutar en algún espectáculo. No casarse en mayo. Los romanos honraban a sus muertos en ese mes y por ello lo consideraban fecha infausta para casarse. Tocar madera, no cruzar 2 cuchillos en el plato, etcétera, etcétera, etcétera. No emprender nada el viernes 13, porque históricamente el viernes es un día calamitoso. Jesús murió en viernes, Eva sedujo a Adán, y también el diluvio fue en un viernes. Napoleón Bonaparte le tenía miedo al 13 y a los gatos, es decir, que padecía de triskaidecafobia y de ailurofobia. Otras veces no se trata más que de una costumbre procedente de una práctica. Por ejemplo, dar la pared a las damas procede de la época en que no había cloacas ni desagües en las angostas calles medievales y se vaciaban las palanganas servidas por la ventana. De allí procede el dicho agua va antes de arrojar la palangana. Había que gritar agua va, sobre todo si es por la noche, que puede pasar un señorito de capa y sombrero y se lo baña. Asimismo, la práctica de poner ropita celeste a los bebitos y rosada a las bebitas viene de la antigüedad. Se consideraba que la asociación del azul con el cielo y el carácter divino del cielo transformaban las fuerzas satánicas en impotentes y las alejaban. Aún en nuestros días, los árabes de Oriente Medio pintan las puertas de sus casas de azul para espantar a los demonios. Por lo tanto, ponerle azul a un niño pequeño era una precaución necesaria. Y por otra parte, como se consideró que las niñas pequeñas eran inferiores, no pareció necesario protegerlas. Después, cuando los padres tomaron conciencia de la necesidad de protección, le adjudicaron el color rosado. Y hay también costumbre que proceden de alguna práctica, como el hecho de juntar las manos para rezar. En la Biblia nunca se habla de que se junten las manos para orar, ni en la tradición cristiana tampoco hasta el siglo IX. Antes de este siglo, los hebreos y los cristianos oraban con la postura más común, extendiendo los brazos hacia el cielo. El juntar las manos se remonta entonces a los grillos que se les colocaba a los prisioneros atándosele las 2 manos juntas. Así, al orar, se expresa ese deseo del hombre de sojuzgarse a la autoridad de Dios, o bien como símbolo de total obediencia hacia Él.
que tenemos hoy de las brujas sigue siendo la de Macbeth, obra de Shakespeare. Sus garras eran como la cabeza de unos alicates y andaban cubiertas con harapos y llevaban un sombrero ridículo. Vivían ellas con un gato, aunque hay que aclarar que el gato como animal doméstico se introdujo en Inglaterra en el siglo XVI y tenía una olla hirviendo. Además, en el siglo XVII fue Inglaterra uno de los países donde se quemaron más brujas. Un historiador inglés dice que durante el reinado de Jacobo I, autor de un libro sobre demonología, el número de ejecuciones llegó a 500 anuales. Se dedicaban ellas a preparar infernales brebajes elaborados con sapos y hierbas, y sus prácticas estaban a menudo relacionadas con cadáveres. Vivían en el corazón de un bosque y solo les faltaba cacarear arriba de una escoba. Y hoy no se sabe o no se duda de que las brujas existen. Existen porque muchos las necesitan para llenar un vacío espiritual. Lo importante aquí es creer como liberación de la propia angustia. ¿Qué son esos ritos sino la reconstrucción mágica de la vida social de la organización humana? Siempre oscilando entre el nacimiento, plenitud y muerte, la humanidad ha tenido miedo cuando nace, miedo cuando se queda depositado en lo más profundo y miedo a la muerte. ¿Cómo no evitar ese círculo yendo a otro círculo mágico, a esa pequeña comunidad donde todos se sienten seguros depositando la autoridad a otro, a lo desconocido? Allá se disipan las angustias y las neurosis y cada uno se ve acompañado. En París, la ciudad que se ha puesto a la cabeza de las artes mágicas, que ha sido denominada la ciudad de los 1000 profetas por la gran abundancia de sectas, sociedades, religiones y prácticas extrañas que se han refugiado en ella, la única ciudad donde se celebran ritos fuera de los países de origen, ritos tenidos como de alta magia y guardados con mayor secreto como el vudú de Haití o el candomblé macumba de Brasil. Ellos se realizan también, además, como decimos, del país de origen, en París. En París, entonces, se realizó una encuesta en 1971 y arrojó la cifra de una adivina o mujer que tira las cartas por cada 120 habitantes. El número de sacerdotes de esa ciudad no pasaba de 1 por cada 5.000 habitantes, y el naipe más común para ese oficio era el tarot. Es que la oscuridad aterra al hombre y éste busca la luz hacia el conocimiento, dejando la superstición. Pero cuando sabe mucho, la excesiva luz también lo ciega nuevamente, y en el callejón sin salida del temor vuelve a la superstición. Por ello, el individuo que no tiene Dios puede llevar amuletos o acudir a las adivinas, o apostar a tal o cual número de la cábala que le presenta el futuro como significativo, o no comprar tales plantas porque traen mala suerte. Y todo ello ocurre porque parece que el hombre es el único animal que tiene en cuenta y teme a la muerte. Dicen los que entienden que los animales tienen a la muerte como una cosa muy natural y no amargan su existencia, considerándose heideggerianamente a sí mismos como un ser para la muerte. En cambio, el Homo sapiens no puede sacarse esa idea de encima, pero paradójicamente ocurre que si piensa siempre en ella y le teme, es tenido por necio, y si nunca piensa en la muerte, es tenido por más necio aún. Grandes pensadores aconsejan que se viva cada día como si fuese a morirse al día siguiente. En suma, porque la hoz de la muerte se presenta en la primavera de la vida o en medio de los placeres, y también cuando la áspera miseria empobrece el camino. Por todo ello es que el hombre a veces opta por creer más en lo que no entiende que en lo que entiende, pero ese cerrar los ojos es muchas veces censurado. Quevedo Villegas dijo: la astrología es una ciencia que tiene por golosina a los cobardes sin otro fundamento que el crédito de los supersticiosos.
es un falso testimonio que los hombres mal ocupados levantan a las estrellas. Pero en más de un censor de la superstición, en más de un desenfadado que se ríe de los horóscopos, queda siempre en su secreto más íntimo una duda y un temor por lo que no alcanza a explicarse. Por ello, si en rueda de amigos la mayoría afirmamos que no creemos en los astros como rectores del destino, todos sin excepción sabemos el signo al cual pertenecemos. Es que no tienen ninguna proporción el cielo y la tierra, y mirar al cielo es una forma de salir del mundo. Si todo lo que el alma siente no puede salir por los labios, es porque siempre quedan sentimientos ocultos que lo terreno no basta para explicar. Así aparece la infinitud del cosmos como una suerte de liberación para volar el día de los justos, como la promesa de otro mundo más justo. No importa que no existan las brujas, sino que muchos necesitan que existan. Millones de seres cumplimos todos los días ese viejo mito de ser otro, y cuando el cine y la televisión no nos convencen con esa posibilidad de convertirnos en Superman o en la Cenicienta, esto es, cuando nos falla ese medio rutinario de evasión, comenzamos a buscar otra forma para saltar de este mundo. Abismado por esa grandeza casi infinita, el hombre también supone la eternidad, pero en su desconocimiento de lo porvenir encuentra tantas razones para que haya sido echado al mundo como para suponer que pudo no haber existido nunca. La nada lo angustia y anonada, y la última verdad se le escabulle. La superstición existe porque existen los misterios, y entre ellos, ¿por qué no elegir los mejores? En la tiniebla de la más profunda oscuridad, donde la vida y la muerte son un misterio, cabe remontarse a otros más elevados, como el misterio que radia su luz más allá del conocimiento. Felices los que frente a tantos avatares no pierden la fe. En el valle de Josafat no podremos presentarnos con gualichos ni dinero. No existirán allá las coimas, y se verá quién merece la paz de espíritu. Por eso muchos, elevando sus ojos al cielo, han elegido el sumo bien, ese sol que ilumina a todas las criaturas por igual y que también es parte del misterio. Pero la trascendencia de Dios fue quizá primero amor que conocimiento, y creó al mundo antes que para su propia glorificación, para que hubiese un sitio donde se pudiese amar, porque a fin de cuentas el amor es también uno de los grandes misterios.